sin mapas, sin refuerzos, sin segundas oportunidades. Allá afuera, en la naturaleza, las reglas eran simples: adaptarse o morir. La frontera era despiadada. Si un hombre quería sobrevivir, necesitaba las herramientas adecuadas, herramientas que lo mantuvieran con vida cuando todo lo demás intentaba matarlo. Necesitaba armas para cazar y para defenderse. Necesitaba fuego para calentarse y mantener a raya a los depredadores. Cada objeto importaba. Una mala decisión, una pieza olvidada del equipo, y un hombre podía morir de hambre, congelarse o acabar muerto en el lado equivocado de una emboscada. Y la comida no era el único enemigo aquí. Tribus nativas defendiendo su tierra, enfermedades que se filtraban por un corte, una pierna rota a kilómetros de la ayuda. Cualquiera de estas cosas podía convertir una expedición en una marcha de la muerte. Me llamo Sam y esto es la América Salvaje. Ahora, analicemos las 7 herramientas de supervivencia que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte en la frontera. Número 1. Los cuchillos. Ante todo, un hombre de la frontera sin cuchillo estaba prácticamente muerto. Los nórdicos tenían un dicho: el hombre sin cuchillo es un hombre sin vida. Allá en la frontera, eso era tan cierto como sabiduría. Los hombres de las montañas dependían en gran medida de los cuchillos para cortar, desollar, destripar, trinchar y luchar. Si un trabajo requería ser realizado, el cuchillo lo hacía, y no había 2 cuchillos exactamente iguales. Cada hombre llevaba lo que le era de confianza. Algunos compraban sus hojas a comerciantes, otros las forjaban con limas viejas o escofinas de herrar. No importaba de dónde viniera, lo que importaba era que pudiera cortar cuando fuera necesario. El cuchillo Green River era uno de los favoritos. Un cuchillo de oficio sencillo y afilado, perfecto para descuartizar presas. Luego estaba el cuchillo Bowie, largo y letal, herramienta y arma a la vez. Algunos hombres llevaban puñales o dagas, delgados y de doble filo, más adecuados para apuñalar que para trinchar. Y luego estaba la necesidad. Verán, cuando un hombre no podía comprar un cuchillo, lo fabricaba: un trozo de acero, un mango de madera, unos remaches. Eso era todo lo que necesitaba. La elegancia no importaba, la agudeza sí. Warren Ferris escribió sobre cómo los cuchillos eran comercio, moneda e incluso la supervivencia misma. Recordó un encuentro con comerciantes nativos. Se les permitió acercarse e intercambiar algunas pieles, mocasines, etc., por cuchillos, mientras robaban bermellón y tabaco. Todo lo que podían conseguir sin ser descubiertos. Además, Osborne Russell también lo explicó claramente. El equipo de un trampero era básico, pero estaba hecho para sobrevivir. Un caballo, algunas trampas para castores, mocasines extra, pólvora, balas y un cuchillo de carnicero atado al cinturón. Algunos creen que todos los hombres de las montañas llevaban cuchillos Green River fabricados por John Russell & Company. Pero esa no es toda la historia. Verán, la compañía no empezó a estampar las obras de Green River en sus hojas hasta 1837. Para 1840, las grandes reuniones comerciales de los tramperos de pieles habían terminado. Eso dejó poco tiempo para que estos cuchillos se extendieran por las tierras salvajes. Y aunque algunos tramperos los usaron, es probable que la mayoría dependiera de cualquier hoja que pudieran encontrar, intercambiar o forjar ellos mismos. James Clayman, un veterano de la década de 1820, llevaba un cuchillo de carnicero y casi muere por él. Un hombre corrió, me arrebató el mío y lo blandió sobre mi pecho. Pensé que era una bravuconería, así que lo descubrí para el golpe fatal. Y esto quizás me salvó la vida. Los cuchillos eran poder.
La hoja de un hombre podía ser su última línea de defensa, la diferencia entre mantenerse en pie y quedarse tendido en el suelo. Sin embargo, los cuchillos de desollar se usaban principalmente para sobrevivir. Estos cuchillos tenían hojas cortas, anchas y curvas, diseñadas para despellejar la piel sin desgarrarla. Un buen desollador minimizaba el desperdicio, mantenía la piel intacta y realizaba el trabajo con rapidez. Importados de Sheffield, Inglaterra, y vendidos por comerciantes de la bahía de Hudson, estos cuchillos eran comunes en manos de quienes vivían de la tierra. Para la década de 1830, Green River Works también los fabricaba. La frase «hecho hasta el río Verde» se convirtió en argot para referirse a un trabajo bien hecho o un trato bien cerrado. Y hablando de cuchillos, no olviden ver el episodio completo sobre cuchillos Bowie, ahora solo en nuestro canal. De hecho, el cuchillo de un montañés era parte de él. Carl P. Russell lo expresó mejor. Al igual que con las armas, había algo muy personal e íntimo en el cuchillo favorito de un montañés. Sin embargo, el acero mantenía a un hombre con vida de cerca. El plomo lo hacía a distancia. En segundo lugar, las armas de fuego. Un hombre de la frontera sin un arma de fuego era un muerto viviente. Al igual que los cuchillos, las armas eran la supervivencia misma. Caza, defensa, comercio. Todo dependía de un arma confiable y la habilidad para usarla. Pero a medida que los hombres se adentraban en la naturaleza, necesitaban algo más resistente. Entonces llegó el rifle Hawken. Construido en San Luis por los hermanos Hawken, este era el arma predilecta de los montañeses que se enfrentaban a osos y territorios hostiles. Era más corto, más pesado y tenía una potencia de calibre 50 o 53. Podía derribar un búfalo o detener a un enemigo que cargaba de un solo disparo. Una vez más, la potencia importaba, pero la potencia no lo era todo. En ese caso, el cañón comercial del noroeste, un mosquete de ánima lisa, permitía disparar perdigones o balas, convirtiéndolo en un arma multiusos. Arma. Los tramperos y comerciantes las llevaban, al igual que los guerreros nativos. Si un hombre solo podía tener un arma, era una apuesta segura. Luego estaban las pistolas. Grandes pistolas de un solo tiro para caballos, diseñadas para combates de último recurso. De ánima lisa, pesadas y lentas de recargar. Pero cuando un hombre no tenía nada más, ese disparo podía salvarle la vida. La década de 1830 trajo cambios. Las cápsulas fulminantes hicieron que las armas de fuego fueran más fiables en condiciones de humedad, reemplazando poco a poco las llaves de chispa. Pero las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, y muchos hombres se aferraron a lo que sabían. Un disparo fallido en una tormenta podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero un arma por sí sola no era suficiente. Se necesitaba el equipo para mantenerla disparando. Un cuerno de pólvora, a menudo hecho de cuerno de bisonte, mantenía la pólvora seca. Un dosificador de pólvora aseguraba la consistencia de cada carga. La precisión dependía de ello. Plomo, un cucharón y un molde de bala convertían el metal en bruto en munición. Porque los montañeses no compraban balas, las fabricaban. Por último, una pequeña bolsa de cuero guardaba las balas de plomo a mano para las armas de percusión. Llevabas a un capitán sosteniendo las pequeñas cargas que hacían disparar el rifle. Si las perdías, era como si llevaras un garrote. Así que, sí, el rifle de un montañero era su salvavidas. Debía mantenerse limpio, cargado y listo, porque allí, una segunda oportunidad no estaba garantizada. Sin embargo, un rifle por sí solo no te mantendría caliente por la noche. Esto nos lleva al número 3, el fuego. Un hombre de la frontera sin fuego estaba prácticamente muerto. El fuego significaba calor, alimento, protección. El fuego cocinaba la carne que cazaba. El fuego enviaba volutas de humo al cielo como advertencia o señal. Sin fuego, no era más que otra alma perdida, esperando congelarse, morir de hambre o caer presa de algo más grande y cruel. El método predilecto: pedernal y acero.
Un golpe seco de acero contra pedernal provocaba una lluvia de chispas sobre la yesca. El acero, a menudo reutilizado a partir de limas, resortes o herramientas viejas, debía ser de alto carbono, lo suficientemente resistente como para lanzar chispas, pero lo suficientemente blando como para no romperse. El pedernal, duro como una cuchilla y lo suficientemente afilado para cortar, era el compañero perfecto. Si no se encontraba pedernal, el sílex, el jaspe o incluso el ágata podían servir. Lo que importaba era la chispa. Pero las chispas no bastaban. La yesca hacía que el fuego fuera real. Lo mejor era la tela carbonizada, el lino o el algodón, que ardía lo justo para encenderse con la más mínima chispa, ardiendo lentamente y con intensidad hasta que la llama se arraigaba. Y si un hombre se quedaba sin él, recurría a la tierra. Amadou, el interior suave y fibroso de un hongo, se incendiaba rápidamente. Hierbas secas, corteza de cedro o fibras vegetales finamente trituradas también servían en caso de apuro. Un hombre de la frontera debía mantenerlo seco, siempre listo, porque cuando el viento aullaba y la noche se cernía sobre él, no había tiempo para buscar. Pero las herramientas para hacer fuego debían estar protegidas. Una lata, una bolsa, algo que las protegiera de la humedad. Los hombres de la montaña las llevaban en su morral, protegidas entre sus demás artículos de primera necesidad. Algunos llevaban bolsas para el fuego finamente elaboradas, heredadas o intercambiadas, decoradas con cuentas o tachuelas de latón. Otros tenían chukmaks, pequeñas yesqueras ornamentadas, diseñadas para mantener el equipo para encender fuego seguro y seco. Un hombre podía poseer poco, pero nunca se arriesgaba a perder el fuego. Pocos hombres de la frontera tenían pistones de fuego, pero quienes los tenían entendían su poder. Una ráfaga repentina de aire comprimido dentro de un cilindro hueco podía encender un trozo de yesca en un instante. Era un truco ingenioso, que funcionaba con pura presión y calor, pero poco común. La mayoría de los hombres se aferraban a lo que sabían. Verán, antes del acero, antes del hierro, los hombres hacían fuego con pirita y pedernal, un método tan antiguo como el tiempo, usando piedra para chispear contra piedra. Y cuando no se encontraba metal, un hombre tenía que confiar en el sudor y la habilidad. El taladro de arco, el taladro de mano, madera rozando contra madera, la fricción generando calor, calor en brasas, brasas en llamas. El fuego era una prueba. Un hombre capaz de hacer fuego bajo la lluvia, en la nieve, cuando el viento azotaba los árboles, ese era un hombre que había vivido para ver otro amanecer. Allí en la naturaleza, eso era lo único que importaba. Pero ya que hablamos de las herramientas de los pioneros, quizás se pregunten, ¿qué llevaban todas esas herramientas? En bolsas y morrales número 4. Verán, en la frontera, un hombre llevaba su supervivencia al hombro. Sin mochilas, sin bolsillos de carga, solo cuero y lona colgados del cuerpo, conteniendo todo lo que necesitaba para mantenerse con vida. Cada bolsa, cada correa, cada bolsillo tenía su lugar. No había lugar para los excesos, solo lo necesario para vivir un día más. Para empezar, estaba la bolsa de las posibilidades. Hecha de cuero resistente, se llevaba cruzada y contenía todo lo que un hombre de la frontera podía necesitar en caso de apuro. Dosificador de pólvora, balas de plomo, parches, pedernal y acero. Su equipo de tiro debía estar listo en todo momento. También podía contener un cuchillo afilado, piezas de repuesto para el arma, y tal vez un poco de carne seca para emergencias. Era la caja de herramientas, el botiquín de primeros auxilios y el dinero para la supervivencia del hombre de montaña, todo en uno. A los forasteros les parecía un monedero, pero no se dejen engañar. Un hombre sin su bolsa de munición estaba medio desnudo en plena naturaleza. Y si la bolsa de munición servía para todo, la bolsa de balas servía, sobre todo, para disparar. Las bolsas de balas se llevaban ajustadas al cuerpo, generalmente bajo el brazo derecho, para tener la munición a mano. Cuando un hombre necesitaba recargar, no podía permitirse rebuscar. Esta bolsa contenía balas de plomo, parches, tal vez un pedernal extra. Era rápida, sencilla y estaba diseñada para la velocidad. En un tiroteo o en una cacería rápida.
Podía marcar la diferencia entre dar en el blanco o recibir una bala. Luego estaba la cartera de mercado, la más sencilla posible, hecha de lona o lino, de unos 109 centímetros de largo con una abertura doble en el centro. No tenía botones, ni hebillas, ni detalles elegantes. Solo un diseño plegable que evitaba que la comida y las provisiones se derramaran. Los tramperos y comerciantes la usaban para transportar carne seca, harina y productos comerciales. Cuando no se usaba, podía colgarse de la silla de montar, guardarse en una mochila o incluso atarse al cinturón. Los hombres la usaban para recolectar yesca, leña o cualquier otra cosa útil en el camino. Puede que fuera un diseño simple, pero en la naturaleza, lo simple funcionaba mejor. Ahora, para viajes más largos, un hombre necesitaba algo más que una simple bolsa de herramientas. Ahí es donde entraba la mochila. Originalmente un diseño militar, era una bolsa de una sola correa diseñada para facilitar el acceso en movimiento. Y a diferencia de la cartera de mercado, que a menudo se guardaba, la mochila se llevaba cruzada, manteniendo la comida y el equipo al alcance. Cerdo seco, una taza de hojalata, tal vez una pequeña tetera. Esta era la despensa móvil del hombre de montaña. Cuando un hombre estaba a semanas de la civilización, llevar las provisiones adecuadas significaba la diferencia entre comer y morir de hambre. Y no olvidemos la bolsa de lona, tomada de los marineros. La bolsa de lona era la respuesta del hombre de la frontera a la organización. Mientras que la bolsa de supervivencia contenía equipo general, la bolsa de herramientas era para las cosas pequeñas pero vitales. Agujas de coser, pedernales extra, hilo de pescar, un pequeño rollo de tendón para reparaciones. Muchos hombres cosían sus propios artículos con lino resistente o cuero retal. Y cuando el equipo se rompía, esta bolsa evitaba que uno se sintiera indefenso. Y no olvidemos que la cocina de un hombre debía caber en su bolsa. Eso significaba una taza de hojalata y un cuerno de sal. La taza de hojalata era para agua, té, café, lo que tuviera a mano. El cuerno de sal, generalmente hecho de un cuerno de animal, mantenía seco su condimento más preciado. Allí, la sal era la forma de evitar que la carne se echara a perder. Añádele un cuchillo de caza al cinturón o dentro de la bolsa de herramientas y tenías todo lo necesario para cocinar y seguir adelante. Ahora bien, un hombre podía vivir a la intemperie, pero tenía que comer. Y para eso necesitaba las herramientas adecuadas. Esto nos lleva al quinto utensilio de cocina. El elemento principal de cada comida en una fogata era la olla holandesa de hierro fundido. ¿Pesado? Sí, absolutamente. Podía hornear, hervir, guisar y freír. Una sola olla, comidas infinitas. Se colocaba directamente sobre las brasas, se apilaban las brasas en la tapa y se dejaba que el calor hiciera el trabajo. Galletas, guisos, pan, lo que fuera. Para hornear al aire libre, usaban un horno reflector, un artilugio de hojalata que captaba y redirigía el calor de las llamas. Ligero y plegable, permitía preparar pan, pasteles y galletas de campamento sin necesidad de un hogar sofisticado. También existía la sartén araña, una sartén de hierro fundido con 3 patas resistentes. En lugar de mantener la sartén en equilibrio sobre troncos móviles, esta se encajaba directamente en las brasas. Era caliente, estable y perfecta para freír carne o dar la vuelta a las tortas de maíz. Para comer fuera de casa, los pioneros tenían escudillas, pequeños cuencos con asa hechos de madera, peltre o arcilla. Ahora, estas formaban parte del equipo de cocina, ideales para preparar gachas, sopa o cualquier resto que les quedara. Y cuando la carne escaseaba, los tenedores para tostar ayudaban a extender las raciones. Estas herramientas de mango largo les permitían tostar pan duro o asar pequeños trozos de carne a fuego vivo sin quemarse los dedos. Algunos colonos llevaban batidores de madera. Eran herramientas sencillas para mezclar masas o espesar sopas. Puede que no fueran glamurosas, pero sin duda eran útiles. En general, un hombre podía pasar días sin comida, pero sin agua, ni una sola oportunidad. Esto nos lleva al número 6, los recipientes para agua. El agua significaba vida. Un colono que se secaba era hombre muerto. Caminando.
Los ríos y arroyos no siempre estaban cerca, e incluso cuando lo estaban, el agua podía matar tan rápido como la sed. Un hombre necesitaba una forma de transportarla. Algo resistente, fiable y construido para los duros kilómetros que le esperaban. Los primeros y más sencillos odres de agua. Se trata básicamente de una bolsa de cuero curtido, cosida firmemente y sellada con brea o cera. El cuero de cabra o de oveja era el que mejor funcionaba. Era flexible, resistente y capaz de mantener el agua fría. Pero tenía un inconveniente. Hacía que el agua supiera a cuero mojado. Algunos hombres se acostumbraron. Otros se tapaban la nariz y bebían. Después llegaron las cantimploras de madera. Estaban talladas en madera noble y forradas como pequeños barriles. De roble, arce, lo que hubiera a mano. Evitaban que el agua se derramara demasiado en el camino. Pero si las juntas se secaban, goteaban como una presa agrietada. Un hombre inteligente, manteniendo su naturaleza plena, tenía su propia solución. Calabazas. Ahuecadas, secas y a veces envueltas en cuero crudo para mayor resistencia. También eran ligeras, fáciles de transportar y sorprendentemente buenas para mantener el agua fresca. Algunas tenían cuellos de madera y tapones de corcho para protegerlas de la suciedad y los insectos. Pero si se caía una sobre una roca, acabarías bebiendo polvo. Con el tiempo, sin embargo, el metal cambió las reglas del juego. A mediados del siglo XIX, las cantimploras de hojalata estaban por todas partes. Ligeras, duraderas y fáciles de producir en masa. Miles de soldados las llevaban durante la guerra civil. La mayoría estaban envueltas en tela para evitar que el metal se calentara con el sol. Eran un gran avance, pero no perfecto. El estaño se oxidaba. Un hombre descuidado podía notar el sabor a hierro en su agua. Ahora bien, transportar agua era una cosa, encontrar agua limpia era otra. Los manantiales eran lo mejor, pero los ríos y lagos, una apuesta arriesgada. Algunos hombres servían el agua cuando tenían tiempo. Muchos no lo hacían. La disentería y el cólera mataban a tantos hombres como las balas. Beber sin cuidado del arroyo equivocado podía acabar con la vida de un hombre. Y para grupos más grandes o para largas distancias, existían las cantimploras, pequeños barriles de agua reforzados, construidos para transportar en carretas o animales de carga. Tenían más capacidad, pero eran más pesados, ideales para quienes viajaban en grupo. Curiosamente, las tribus nativas tenían sus propias costumbres. Algunos tejían cestas selladas con pino y resina de pino. Otros usaban vejigas de animales ahuecadas o recipientes de corteza de abedul. Muchos pioneros aprendieron de ellos, adquiriendo trucos que los mantenían con vida cuando sus propios suministros escaseaban. Pero a finales del siglo XIX, ya no importaba de qué material estuviera hecho el recipiente de agua. Solo importaba que funcionara. Ahora bien, ¿qué más necesitaba un pionero para salir con vida? Número 7. Equipo diverso. Las pequeñas cosas que mantenían a los hombres con vida. Como siempre decimos, la vida de un pionero dependía de las herramientas que llevaba. Las grandes, rifles, cuchillos, encendedores, acapararon toda la atención en este episodio.